Sí, la verdad que esto está lleno de moscas. Es verdad lo que dice José Antonio. Algo pasó aquí, ¿ah? Algo huele mal, dicen. Estamos con la ex fiscal Marisa Navarrete porque queremos plantear un tema que no está zanjado todavía, Marisa, que ha llamado la atención y queremos con peras y manzana, al estilo de nuestro amigo Sa, explicar si Tonka Tomisic podría llegar a ser formalizada o no. Hasta ahora, Tonka no forma parte de la causa como imputada, pero queremos saber, Marisa, si hay elementos para determinar si ya puede tener una responsabilidad penal. A ver, hay varios elementos que le vamos a presentar. Los cheques que usted ya ha visto que tienen que ver con el negocio de la joya, recorrimos de manera exclusiva distintos factoring y lugares de prestamistas donde preguntamos si habían aparecido documentos de Tonka Tomisic y llegamos incluso a encontrarnos con esto, que es un casco del gran piloto Schumacher, que le vamos a explicar a continuación, pero que da cuenta de la necesidad extrema que Tonka o su pareja necesitaban liquidez, plata, pese a los ingresos millonarios de la animadora. Veamos una nota que tiene que ver con sus deudas y después vamos a hacer este análisis porque la información es diferente, es nueva y es bien relevante. Vamos a ver la nota. Conocida por su elegancia, querida por su simpatía, admirada por su carrera en las pasarelas y frente a las cámaras, el de Tonka Tomisic parecía un mundo ideal, lleno de éxitos. Imposible adivinar lo que esa sonrisa tan cotizada por la publicidad escondía. Las investigaciones en torno a quien fuera su esposo la hicieron pasar de las revistas de papel cuché a las páginas policiales y ahí parece que Tonka se va a quedar por un tiempo. Mega Investiga revisó los archivos del Poder Judicial descubriendo que entre agosto de 2020 y septiembre de 2021 se presentaron 14 demandas civiles contra la modelo por ser deudora titular o aval de montos que superan los 2.300 millones de pesos. El 2 de febrero pasado, Marco Antonio López Paribed fue formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios. El entonces esposo de Tonka Tomisic es uno de los investigados en el denominado caso Relojes, que persigue a una organización criminal acusada de vender joyas y otros artículos de lujo en el extranjero, un tema del que Tonka siempre quiso estar al margen. De hecho, habló apenas una vez. Y yo miraba la tele y decía, de la persona que están hablando, no soy yo. Esa persona no la conozco, no la reconozco, por las cosas que decían, por la forma de la que hablaban, porque por lo que decían era que yo estaba involucrada en situaciones horribles. Dijo, pero yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada incorrecto, Pancho. Yo no he hecho nada reprochable. Nada. Entonces mi conciencia está súper tranquila. Pero las miradas apuntan cada vez más a la animadora. Primero por los cheques a su nombre utilizados por Paribed y ahora por los antecedentes financieros revelados por Mega Investiga. La investigación actualmente se dirige en contra de don Marco López. Lo que vincula a ella con la investigación es, de acuerdo a la tesis que maneja la Fiscalía, es que don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero, pero como dije y lo reitero, la investigación no se dirige en contra de ella. Particulares, bancos y una forestal han llevado a tribunales sus desavenencias económicas con la modelo, al mismo departamento donde tantas veces ha ido la prensa desde que explotara el caso. Han llegado a requisar sus vehículos. En el listado figuraron su Land Rover año 2018, que se comercializa en unos 70 millones de pesos, un Mercedes del mismo año y un Volvo del 2020.
Estas 14 demandas dice relación con deudas que están impagas y el curso normal de una deuda impaga es que esto se judicializa en algún minuto y eso es lo que hoy día ella está enfrentando. Otra cosa distinta es la participación o la responsabilidad penal que pueda tener tanto su marido o exmarido y ella. Por supuesto que si esos dineros se utilizaron para financiar negocios de carácter o de hechos o de actos que puedan revestir el carácter de delito, ya es otro tema. Mario Espinosa, abogado experto en derecho comercial, bancario y procesal, analiza los escenarios a los que podría enfrentarse la modelo, las razones de la acumulación de compromisos económicos y si estos están relacionados a las actividades por las que se investiga a Paribed está por verse, pero llama la atención cómo una persona con su poder adquisitivo termina demandada por no pagar deudas que superan los 2.300 millones de pesos. Yo soy súper reservada, pésima para dar entrevistas, y pésima. Y ha sido un cuento y un tema para mí a lo largo de todo este tiempo en televisión. ¿Qué contar, cómo contarlo, qué decir? En las conversaciones telefónicas de Marco Antonio López, interceptadas por la policía, llama la atención lo siguiente. En mayo de 2020, Paribed, necesitado de financiar unos cheques, le reconoce a un tercero que, como él no puede ir a un factoring normal, su señora puede firmarle un pagaré que cubra la deuda. Si se considerara, por ejemplo, que Tonka ha sido encubridora de su marido, no es responsable penalmente porque eso no tiene pena asociada. El encubrimiento de parientes no está penado por la ley. Si solamente ocultó o ayudó a su marido a esconderse, ocultó los hechos, ocultó los relojes, etc., eso se llama encubrimiento y eso no está penado por la ley. Vamos al detalle. El Fondo de Inversiones Toesca demandó a una productora representada por Paribed por un pagaré de 112 millones. El año 2020 debían 78 millones. ¿Por qué demandaron a Tonka? Ella era el aval. ¿Estás seguro que actuó correctamente? Así me lo ha dicho. Por supuesto, yo le creo. No es el único que no cancelaron. A la empresa BKSPA le debían 102 millones de pesos por otro pagaré. En el juicio se ordenó embargarle 2 cuentas corrientes de la animadora. La sorpresa fue mayúscula al comprobar que una de ellas estaba sobregirada y la otra sin fondos. Para cerrar el caso, Tonka tuvo que pagar un avenimiento que le costó 145 millones de pesos. Si consideramos, por ejemplo, que yo sabía para qué se iba a destinar los fondos, ¿ya? Que yo tomé o obtuve como préstamo, conocía la ilicitud de los negocios, podría considerarse o autoría, en este caso, porque estoy concertado para cometer el delito con otra persona, o eventualmente cómplice, porque el cómplice es una figura residual, es decir, es aquella persona que no estando comprendida en estos 3 casos de autoría, de todos modos coopera o colabora anteriormente o simultáneamente a la comisión de los hechos. El anticuario, guía espiritual, el hombre que dicen sus cercanos cautiva con la mirada y conquista con su discurso, insiste en su inocencia. Marco Antonio López así valoró el caso en conversación con La Tercera. Uno nunca está preparado para esto. Finalmente te viene una sensación de shock, sobre todo porque tú sientes también la angustia de Tonka. Al decir que yo soy el causante de la pena, deberíamos determinar cuál es la pena realmente, cuál es la circunstancia. Hasta el momento no existe ninguna verdad establecida. La separación anunciada hace semanas puso término a 20 años de relación. El nombre Paribed, que significa sonido del más allá, se convirtió en un ruido cada vez más incómodo y que en 2 décadas de amor sonó más de una vez. Mira, Marco Antonio Martínez acusa a Paribed de le prestó $20.000 el año 89. El año 89. Y quería ir a tribunales y está denunciando porque todavía no lo paga su pareja. ¿Qué le parece?
Que me parece una mentira, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Una mentira? Sí, Confía plenamente en... ¿Por qué tan segura, Tonka? porque sí, totalmente falso. La separación de ambos, indicio de que tal vez ese discurso hoy cambió. La participación de López en la trama más mediática del crimen organizado del último tiempo es materia de investigación. Saber si las morosidades de una de las principales figuras de la televisión chilena son una arista más del caso Relojes también está por verse. Al análisis, porque aquí hay piezas que son diferentes. Marisa, exfiscal. Tenemos 2.300 millones de pesos que ella debe, que tiene que ver con la demanda civil. Ahí ella no tiene ni un riesgo de pena de cárcel, ¿cierto? Así es. Cuando hay juicios civiles, el principal objetivo de un juicio civil es obtener el pago de una deuda. Ya. Y para eso, los instrumentos que establece la ley son, lo más agresivo es el embargo de bienes. Si yo no tengo cómo pagarlo, no lo pago, se me embargan bienes en mi propiedad, se rematan y se hace pago el acreedor con ese remate. En el juicio civil no existe la posibilidad de que una persona quede presa. Ok, ahora vamos a entender si hay alguna posibilidad de que ella en algún minuto la formalicen en lo penal. Cuando a ti te formalizan en lo penal es que cometiste un delito que podía incluso tener pena de cárcel. Ya no es que no pagaste un compromiso, No. sino que hay algo un poco más complejo. Claro, así es. Entonces ahí tenemos que tener ojo y aquí hay dos elementos que a mí me gustaría recorrer. Vamos entendiendo. Primero, está, a ver, la frase que se da en el submundo sobre Tonka, estoy hablando de los factoring y el mundo de estos joyeros, es que el negocio de la mina, mira, así lo dicen, que la gran mina de Paribet, mina de oro, era Tonka Tomic. Ah, no te puedo creer. Eso es lo que se dice y es bien fuerte. ¿Por qué? Y entro a explicar. Sí, qué fuerte. Y entro a explicar para que la fiscal nos pueda decir Porque si hay ahí un subtexto de abuso ahí, pues, es obviamente. muy... De aprovechamiento, Miren, Claro. de vamos a abuso. partir primero con los factoring, que son los lugares donde uno lleva boletas y te dan plata, te adelantan plata o factura. Le voy a contar en off lo que descubrimos ahí y usted va viendo más o menos para dónde vamos, fiscal. A ver, ex fiscal. ¿Qué es esto? Mira, por ejemplo, esto es un factoring X. No vamos a dar nombre porque Ya, pero las esto es legal. conversaciones O sea, fueron... el factoring es legal, uno puede El ir... factoring es legal muy bien. Sí. Uno va y lleva boletas, Una lleva factura, un cheque, ¿Qué la se dice en el fecha? mundo del factoring? Que las boletas, que las facturas de la Tonka que daba a Cencosud, Almacenes París, a Jumbo, todas se factorizaban por esta necesidad que uno quiere entender de liquidez. Entiendo. Siempre necesitando mucha liquidez. Los cheques, sobre todo el último tiempo, son de ellas. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que tienen los factoring, como los bancos, que es interno. Y si llega, por ejemplo, Marco Antonio a pedir plata, él sale en la pantalla, hoy día yo lo tengo aquí, Claro, donde no pueden dice asegurar. que a él no hay que darle plata porque es un hombre de riesgo. Entonces Es lo lo que mismo se cuando hace... uno da un cheque en el comercio, tienen unas aseguradoras en el fondo. Y ven tu cuenta corriente, tú tienes un historial financiero y si tienes algún problema, la verdad que no te aceptan el Paréntesis, documento. Pauli. A propósito de esto, si esto era solamente factoring o si esta plata se estaba usando para comprar joya, es a lo mejor la arista que está investigando Sí. ahora que podría ser... Es que, mira, vamos avanzando, comprometedora para la escuchen, miren Tonka. acá. Factoring. Van, piden plata, nombre de accionistas de la empresa que pide plata, la Tonka, Marco Antonio, 162 millones. ¿Cuál es el fundamento? Porque para pasarte plata tú tienes que dar un fundamento. Y los que ellos daban en estos establecimientos regulares, porque hay otros que son un poquito más irregulares y les vamos a contar, siempre hablan de pertenencias mineras de litio, cuya oferta vence, no sé qué. O sea, plata para las mineras, que era el negocio de Tonka. Hasta ahí nada Negocio ilegal. de él, en realidad. De él, porque Claro. ella no, hasta donde sabemos, no tiene sociedad en Ya, las mineras. ahora. Entonces, plata para los negocios Ya, en de estricto Paribet. rigor, Mucha plata. Mi marido, mi pareja, mi pololo, mi novio, en fin, lo que sea, puede, con mi consentimiento, pedirme dinero o a partir de mis recursos que yo genero para hacer una inversión. Eso Sí. está perfecto, digamos, ¿no? Perfecto. Ya. Ahora, todo Chile está plagado de tu cheque,
tu factura pidiendo plata. Hasta aquí nada ilegal. Pero hemos sabido en la prensa, exfiscal, hemos sabido en la prensa que él mismo ha dicho que no ha tenido ni una ganancia hasta ahora con sus minas. Nada, nada. Entonces invierte mucha plata en las minas, plata de Tonka, pero él no ha recibido ganancia. Llegaron a tal punto de necesitar plata. Muéstreme el casco, por favor, señor director. Oye, de Michael Schumacher. Es que esto es impresionante, ¿ah? Porque, miren, uno va a las oficinas establecidas, legales de factoring, y va a las menos establecidas. En esta, que es establecida, me dicen, sí, nosotros tuvimos documentos de Tonka, efectivamente, los trajo no sé qué, pero pagaron. En otra menos establecida, ahí nos dicen, siempre nosotros preguntamos para qué. En otra menos establecida me dicen, sí, nosotros todavía nos deben 60 millones de pesos. Yo no pregunto para qué doy la plata, yo soy un prestamista y no tengo por qué saber si hay delitos o no. Y en esta, en un minuto nos dicen que es establecida, nos dicen, es que era mucha la necesidad de plata, de cash, de liquidez, mucha. Y en un minuto llega el mismísimo marido de Tonka con un regalo que ella habría recibido, que se lo habría regalado un empresario brasilero muy famoso, muy rico, y él llega físicamente con este casco de un conocidísimo conductor de auto, que es una pieza preciosa, pero ya como con una muestra de necesidad de hacerse de liquidez impresionante. Esto tendría un valor de alrededor, lo anoté, como de 24 millones de pesos. El casco. Oye, paréntesis, Paulina, aquí para incluir también a Marisa, ¿de qué te habla toda esta situación? Hasta aquí. Sí, financiera, ¿qué te va dando a entender todo esto? A ver, aquí hay una persona que está formalizada que es Marco Antonio López. Paribet. Él. ¿Podemos repetir los cargos? Por tres delitos. Un delito de receptación aduanera, un delito de asociación ilícita y un delito de comercio clandestino, ¿cierto? La particularidad de estos delitos es que se cometen, ¿cierto?, en el contexto de una organización, ¿ya? Una organización. En general, cuando nosotros hablamos de participación, y esto es un poco árido para hablarlo, voy a tratar de decirlo para que lo podamos entender, ¿cierto? Cuando un delito se comete por una persona, no tenemos ninguna dificultad en decir, bueno, esta es la persona responsable de este delito. Pero cuando los delitos se cometen por más de una persona, está lo que nosotros conocemos, los penalistas, como la participación, los grados de participación. Y pongo un ejemplo súper simple. Si tres sujetos entran a robar una casa, se reparten el trabajo, ¿cierto? Uno de ellos se queda afuera vigilando que no venga nadie, otro corta las alarmas y otro saca las cosas. ¿Quién comete el delito de robo? Bueno, lo cometen todos. Los tres. Porque no es... Cada conducta, ¿cierto?, contribuye a que se pueda concretar el delito. Claro. Y ese análisis, que es algo simple tal vez para ese delito, cuando se trata de estos delitos es más complejo, ¿ya? Y pensemos solamente se hace igual. Pensemos en el delito base. ¿Cuál es el delito base de todo esto? Es la receptación de especies robadas. En el caso de las joyas. ¿Cierto? De especies robadas, ya. Y la receptación no solamente consiste en tener cosas robadas, sino que consiste también en comprar, dinero para comprarla, vender y comercializar especies robadas. Entonces, cuando hablamos de actos de compra, de comercialización, hablamos de financiamiento. O sea, es decir, supongamos, vamos a mostrar los cheques que dio de Tonka, que andan dando vuelta en el tema joyas también. O sea, liquidez, plata. Si con los documentos de Tonka, Paribet pudiese haberse hecho de efectivo, porque a él sus cheques ya valían poco, compraba joyas supuestamente receptadas, robadas, ella podría ser imputada por un delito penal. Claro, hasta el momento lo que vemos es que este sujeto necesitaba financiamiento, ¿cierto? Y hay muchos antecedentes que nos dan cuenta de esto. Y una de las formas de financiamiento era a través, probablemente, de obtener préstamos, no probablemente, se dijo, ¿cierto?,
de este sujeto de Domingo, ¿cierto? Y demás. Pero este sujeto, para prestarle dinero, necesitaba también sus propias garantías, por supuesto. Y aquí es donde entran, ¿cierto?, estas financiamiento de quien es su ya, señora. pero para aquello hay que probar que ella sabía el destino de sus porque ella dice platas. que era para negocios mineros en los que le fue Porque ella mal. puede sostener hasta el final que nunca supo. Claro, ahí estamos en el no ser en que el haya fondo grabaciones aquí estamos en el telefónicas. fondo del tema de lo que es la participación. Así, tratando de hacer como una conclusión simple o tratando de simplificar esto. Yo digo, ¿soy partícipe de un delito? Bueno, primero, saber si tengo conocimiento del delito. Eso es bien importante. Sí. O sea, saber si se está cometiendo ese delito. Y segundo, que mi conducta haya sido relevante para la comisión del delito. Es decir, que sin mi conducta el delito no se habría cometido o a lo mejor no se habría cometido tan fácilmente. O sea, hay una contribución y un conocimiento. Hasta el momento, ¿cierto?, con los antecedentes que podrían haber, uno podría decir, bueno, contribución hay si yo, con mi garantía, con mis cheques, se pudo cometer un delito, por ejemplo, ¿ya? Pero el conocimiento, que es relevante, no lo sabemos. Ahora el conocimiento, nunca tenemos una prueba directa del conocimiento. No? Mi pregunta es, ¿cómo no hay una prueba directa? Sí. Primero, sabemos que hay muchos documentos de ella para financiar probablemente las minas. Ya. Sabemos que es de público conocimiento que las minas hasta ahora no han dado plata. No hay, pero sí mucho endeudamiento al patrimonio de ella. Al de ella, mucho, 2.300 millones, demanda. Bueno, son estas inversiones mineras que hasta ahora no han dado fruto. Sabemos, y podemos mostrar, señor director, por ejemplo, la llamada de Quiroz en el caso Joya. Sabemos que los documentos de ella por efectivo y hasta los cascos de Schumacher se estaban buscando liquidez. Un casco de Schumacher no 24 millones, entiendo. 24, 34 millones de pesos. No dio son... garantías por ese valor. El casco sirvió de garantía por ese valor. No. Lo ofreció. Oye, escucha, era la desesperación. Y si te dejo el casco, me pasáis unos milloncitos más. Y ahí tú ya no piensas, voy a hacer suspicaz en inversiones mineras. ¿Por cuánto, sino que en cosas más chiquititas, más día a día. Empezar a llevar como lo del casco, regalos, ¿por cuánto? Llevar especies también. 24 millones de pesos. Y ahí bajamos de nivel. Nos fuimos de las inversiones mineras millonarias, estas deudas de 2.300 millones de pesos que uno dice como una mujer rica está así empobrecida hoy día. Ok, al cheque, bajamos al cheque. Al cheque es 10, 12, Salimos 13, de la 15. factura de Tonka en los factoring y bajamos a los cheques. Y aquí hay un festín de cheques de ella. Y ahí el tema, exfiscal. ¿Puede ella no haber sabido cuando son no sé, 700 millones, 600, además, 500 millones de pesos? Están las transcripciones de las conversaciones telefónicas. O sea, cuando él la llama y le dice, mira, está esta situación, hay teléfonos intervenidos, y ella le dice, mira, hasta el leso, el hueón le dice, uno podría eventualmente asumir que ella, al menos ya en ese momento, era consciente respecto a lo que se estaba produciendo, Bueno, como yo les decía en el fondo, cuando el conocimiento es muy difícil de probar, tú lo tienes que deducir de ciertas circunstancias, ¿ya? Ahora, ¿qué circunstancias te pueden llevar a deducir? A lo mejor una conversación que diga algo similar, pero además el número de cheques, o sea, el número de documentos, porque tal vez si mi pareja me dice, oye, préstame, ya, yo no le pregunto más o me dice cualquier cosa, pero cuando ya hay un nivel de préstamo que me está poniendo en riesgo mis propios bienes, como que lo normal es preocuparse, decir, ¿qué estás haciendo con esa plata? Marisa, ¿hasta qué punto eso de hasta el leso, hasta el huevón, como le dice a Paribet, tiene que ver con plata factoring, que es yo creo la tesis de su defensa, y no con joyas, hasta ese punto? Claro. ¿Hasta qué punto pueden estirar esa hipótesis? Hasta el leso no te dice nada, por eso digo, es el conjunto de elementos que existen en la investigación que van a poder llevar a un convencimiento o no a la Fiscalía y un juez de que ella tuvo conocimiento, por lo tanto tuvo un nivel de participación en el delito, ¿ya? Y eso es súper importante. Hasta el momento no existe. Voy a preguntar una, me van a decir idiota que no entiende nada, pero voy a preguntar igual. ¿Pueden explicarme, Paulina, cómo funciona el factoring para aquellas personas que... Una vez yo iba... Me voy a contar una cosa. Esto es un mundo, No me vayas a salir ahora con que te...
No, yo tengo una señora que trabaja con joyas, pero en un local establecido. No es la niña Dina. No es la señora Estrella, una señora Entonces, ella, y lo que yo entiendo, una vez me dijo, le dije, ¿le puedo pagar en 3 cheques, qué sé yo, un regalo, no sé qué? Sí, me dijo, no te preocupes porque yo estos cheques los llevo a factoring. Claro. Sí. Así que probablemente algún factoring ha recibido Si cheques los míos. factoring no son per se Por eso quiero que lo ilegales, no. expliques bien. Las empresas funcionan con Sí, son factoring. factoristas establecidas. ¿Pero qué es factorizar? Tú llevas, hay distintos tipos de factoring. Tú me ayudas. Es que Dale. lo que A ver. hace el factoring es adelantarte el pago. Yo tengo una factura que me la van a pagar a 60, 90 Esta. días. ¿Y Tu qué gana el Mimoto, factoring? que es una empresa de ellos. Porque te hacen ¿Cobran una descuento. comisión? Claro, te cobran una comisión. Por ejemplo, Una colita, yo le po. llevo a ver, vamos a hacer un ejemplo. Sí. Esta señora que yo les digo, por ejemplo, no sé, yo compré 500.000 pesos y le hice 3 cheques. Claro. Entonces, ella tomó mis cheques, Sí, 1,5 millones. que era 1,5 millones, los lleva, Sí. a ella le pasan 1,3 millones, Claro, y el 200 se las queda. 200, y ellos cobran el cheque en las fechas. Exacto. Eso es. Así. Ahora, Ya. en este caso, no solo eran los cheques de Tonka, poco de Paribet, sino que además las facturas, porque así está escrito literal, las facturas de Celcosur, son facturas millonarias, de Jumbo, todas estas fueron en alguna oportunidad factorizadas, pero llama mucho la atención que ya en algún minuto Paribet empieza a llevar objetos a los factoring, que no es tan habitual. O Le sea, faltó ir a la tía que rica. llama mucho la atención. Faltó que fuera la Claro, tía oye, pero rica. aquí, Eso es otra cosa. esta es la solicitud de financiamiento. Esta es una. Esta es una, una, claro. de un monto altísimo. Pero ahí es bien fácil, 162. perdón, de determinarlo, porque ahí dice compra de pertenencias mineras. Entonces es bien fácil de determinar la trazabilidad del dinero. Compró o la no. Fiscalía me imagino que lo está investigando, decir, bueno, ¿qué A ver, porque, pertenencias por compró ejemplo, con ese dinero? Él llevó, a ver, voy a poner este ejemplo. Él se supone, que lo que estamos hablando, a ver si entendí bien. Él llevó facturas que dio Tonka por publicidad a tal empresa o por algún La empresa de evento. producciones tenía Ya, ahí, ok. en este caso. Entonces, él lleva facturas que se van a pagar en 30 días por 160 millones de pesos. Entonces, él le dice, yo les paso esta factura, a ustedes les va a llegar 162 millones y ustedes me pasan a cambio un monto similar. Claro. Y se quedan con una colita, qué Sí. sé yo. Ya, ok. Exacto. Ahora, el fiscal va a decir, bueno, usted se gastó estos 162 millones en comprar Sí. pertenencias mineras porque Tal el cual, fiscal le va a Acredítelo. preguntar. Claro, no, porque lo dijo ahí. Lo dijo ahí. Hay una Yo tengo, declaración. yo tengo que demostrar Claro. que me gasté toda esa Hay un plata en fin. esto. Exacto. Ah, Ahora, Sí. están los otros factoring que, Si son, no era que mentira. pasan Claro. más a ser como prestamistas. Ya. Porque, por ejemplo, en esto conversaciones en off con gente que presta la plata y que les ha prestado plata. Entonces, en estos más oficiales le preguntan para qué. En otro textualmente, donde todavía hay documentos de ella, aquí está, por 60 millones de deuda, y donde me dicen ella era la mina de oro de Paribet. También me dice este señor, mira, pero más allá de que nos parezca correcto, no, dice, yo no pregunto motivos. Yo gano plata. Yo gano comisión prestando plata. Así como dando a entender, ¿sabéis qué? Mi trabajo no es saber si es para mina o para relojes o para vivir. Yo aquí gano de comisionista y me lo dejo ahí latente en esta conversación. Y ahí es donde uno dice, ok, ¿para qué va a pedir esos montos menores recurrentes? ¿Factoring se puede entender por las minas? Sí. Pero a estos prestamistas menores y en la venta de relojes, esos cheques que hacen lo mismo con Domingo Jalil y con todos los que están aquí imputados, hacían lo mismo. Los cheques de la Tonka, efectivo, compra de alguna pieza. Miren cómo se habla, porque ya era conocido. Entonces, si ya era conocido en el ambiente, ¿cómo ella no lo podía saber? Hay una ficha, señor director, del señor Quiroz, pero es la 2B. Miren cómo se habla de ella. Señor Quiroz es una de las Ahí personas. aparecía, en este Es una de las organigrama. personas imputadas en la causa relojes. Entonces es la 2B del señor Quiroz. Miren cómo hablan de ella. No, este es Luis Vázquez. Bueno, este es Luis Vázquez, que ya sabemos que, o sea, son 76 cheques de Tonka. O sea, del 2017 en adelante, imposible que ella no se enterara. Pero miren lo que decía Quiroz. Miren cómo se habla de ella. Entonces es imposible que no lo haya sabido. Dice, Jaime, le comenté que él la semana pasada le vendió 25 palos y que esta semana le está vendiendo una pieza como de 70. acá está.
que ahí está bueno para ganar platita. Que ese chanchito de manteca, Jaime le dice que si tiene plata, Paribet, ¿por qué le van a llegar 2 palos verdes? 2 millones de dólares. Y ahí es donde uno empieza a decir a uno, si las mineras no le han dado plata, según la información que tenemos ahora... ¿De dónde vienen esos 2 palos verdes? De las ventas del departamento de Tonka, de estas sumatorias de créditos impagos. Pero está hablando de 2 millones de dólares. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? 2 palos, ¿o no? Bueno, el de sí, pues, 2 palos millones verdes. O sea, estamos hablando de 1.500 millones de pesos. Esto hace presumir que Paribet podría ir de alguna manera, como pavo real, diciendo que le llega platita, porque este chanchito da manteca, pero no es él, porque él es el que tiene los cheques que hoy día no recibían los factoring. Entonces, es la plata de ella la que se podría haber dado las posibilidades, y ese es el tema legal, para que esto funcionara, para que él pudiera comprar o para que le factorizaran. Bueno, o sea, ¿Cómo funcionaba todo esto, Pablo? ¿Por qué no nos explicas, Marisa, cómo es que funcionaba este sistema? Supuestamente. La asociación ilícita. Las joyas, sí. Claro, bueno, la asociación ilícita, porque hay, acuérdense, 3 delitos. Aquí, ¿cierto? Por lo menos en la formalización determinan que hay 2 organizaciones dedicadas a adquirir, ¿cierto? Y vender joyas y relojes robados. Una de ellas, en la que está Marco Antonio López, la que está liderada por Estrella Dinamarca. Estrella Dinamarca. Y ella es como la líder, la que ¿cierto? Hace las veces de jefa, de gerenta de esta organización. Y debajo de ella hay sujetos que realizan distintas funciones. Hay unos que se dedican a obtener la especie robada y otros que se dedican a venderlas y a comprarlas, como en este caso Marco Antonio López, y otros que se dedican a financiarlas, intermediario y financiamiento. Ya. El financiamiento, que es aquello que nosotros estamos hoy día tratando de analizarlo, si podría involucrarse. La platita para comprar joyas. El financiamiento es poder usar la plata o obtener o garantizar también que me pasen la plata. Yo quiero dejar plantear una pregunta. El casco, es que el casco... Pero importante, sí, y eso es lo importante. ¿Por qué hoy día? La conducta de Tonka, por supuesto que es una conducta que contribuye al delito. Pero lo importante aquí, y en eso no hay antecedentes todavía, porque si no la Fiscalía la hubiese formalizado, de que ella tuviera conocimiento. Démosle el beneficio de la duda. Supongamos que ella o quien era su marido le pedía plata, necesito plata porque tengo una mina que financiar, tengo que hacer esto, y ella le pasaba el dinero de buena fe. Eso también es posible. O sea, las dos cosas son posibles. Y la otra es que ella sí sepa que se realizaba este delito. Ahora, si ella supiera, ¿cuál sería el delito? Bueno, aquí en el delito, la receptación, bueno, todos los delitos. Si ella supiera y si se puede deducir de las escuchas telefónicas, porque la gran prueba que tiene el fiscal, o sea, la carpeta está construida sobre la base de los pinchazos, básicamente, y la interpretación que hacen las policías de las conversaciones. Sí. ¿Eso es suficiente material para creer o para deducir que ella sabía o no sabía? A la vuelta del corte.